y versículo 3 dice así. Dice el versículo 2 y 3. 1 Corintios 15, 2 y 3. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿ser salvos, hermanos? Retener la palabra. Qué interesante que hoy hemos visto muchos pasajes donde el Señor dice que para ser salvos hay que perseverar, hay que retener, hay que mantenerse, hay que ser fieles para mantener esa salvación. Si vosotros retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si creéis. Versículo 3. Porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no solamente murió, Él también ¿qué? Resucitó, y Él también ascendió al cielo, y Él también ahora intercede por nosotros, presenta los méritos de su sacrificio. Sin eso no habría salvación. Déjenme explicarles entonces cómo funciona el nuevo pacto. En el nuevo pacto, otra vez, el pecador tiene que reconocer. El viejo pacto era símbolo del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Dice el versículo 3 y 4. Porque todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado, por lo cual es necesario que Cristo también tenga algo que ofrecer. Si estuviera en la tierra, hay sacerdotes humanos que ofrecen presentes y ofrendas según la ley, los cuales sirven, versículo 5, a lo que es figura, son de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por tanto, Cristo es ministro y tiene un mayor ministerio, versículo 6, porque es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que Cristo tiene que tener algo que ofrecer, y si no tiene que ofrecer, no puede ser sacerdote. ¿Qué ofrecían los sacerdotes en el santuario terrenal, que era figura del celestial? ¿Qué ofrecían? Sacrificios y ofrendas por el pecado. Llevaban la sangre al santuario. ¿Qué ofrece Cristo? Su propia ofrenda de su cuerpo por nosotros. ¿Qué presenta ante Dios? Su sangre por nosotros, la presenta ante el Padre. Y así es como se hace la expiación. En el nuevo pacto, el pecador reconoce su pecado, pero tiene que venir al santuario. Si no viene al santuario, no puede ser perdonado. Tiene que venir al santuario, tiene que venir ante el sacerdote, tiene que confesar su pecado sobre la víctima expiatoria, sobre Cristo, el Cordero Inmaculado. Tiene que confesarle a Cristo su pecado. Hermanos, hay un falso sistema de salvación que fue establecido por la iglesia ramera. Y la iglesia ramera, la iglesia católica, estableció un sacerdocio humano. Pero la Biblia dice que si estuviera en la tierra no sería sacerdote Cristo. Él ascendió al cielo y el tabernáculo en el cual Él ministra es el tabernáculo celestial. El velo del templo, del tabernáculo terrenal, se partió de arriba abajo el día que Cristo murió, poniendo fin al sacrificio y la ofrenda. Daniel capítulo 9 y versículo 27. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cesó el sacrificio y la ofrenda. Ya no hace falta que nosotros matemos animales.
No hace falta que ofrezcamos un sacrificio por el pecado. Sin embargo, la Iglesia Católica estableció un sistema de sacrificios por el pecado que se llama la misa, en la cual se ofrece la hostia. La palabra hostia quiere decir víctima sangrante. El sacerdote oficia en un altar. Si usted va a una iglesia católica, no tienen púlpito, lo que tienen es un altar. Pero nosotros no tenemos altar en la iglesia adventista, ni en ninguna iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, no importa qué iglesia sea, no hay altares. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa con respecto a las cosas de Dios. Cuando el novio dice que se va a casar con la muchacha, dice: la voy a llevar al altar. ¿Cuál altar? ¿A dónde hay altares? ¿Aquí ustedes ven algún altar? Según la Biblia, los altares tienen que ser de piedra, no pueden ser de madera. Esto es de madera, esto es un púlpito, es un podio, no es un altar. La gente dice: el pastor es un llamado al altar. Y hasta hay un canto que dice: el llamado al altar se llama. No hay ningún altar, hermanos. El único altar es el monte Calvario, donde Cristo derramó su sangre por nosotros. Ese es el altar único que cuenta delante de Dios. Y en ninguna iglesia cristiana hay altares, lo que hay son púlpitos. ¿Está claro esto? Y no hay sacerdotes. El sacerdocio lo estableció la iglesia ramera. Cuando apostató, cuando se apartó de la verdad, estableció sacerdocio de hombres que interceden. La Biblia dice que nosotros podemos venir directamente a nuestro sumo sacerdote porque somos una nación de sacerdotes y pueblo santo. No necesitamos un mediador, podemos venir directamente a Cristo, que es nuestro mediador en el santuario celestial. Y Él ofrece su sangre. Aquí no se hace ningún sacrificio en esta tierra por el pecado. Ya Cristo lo hizo de una vez para siempre. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Entonces entendamos, hermanos, en el nuevo pacto es el santuario celestial al que tenemos que venir. Y los pecados se confiesan ante Cristo, no ante un sacerdote humano. En la iglesia católica el sacerdote ofrece el sacrificio de la misa. Y cuando él dice: esto es mi cuerpo, el católico tiene que creer que realmente la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo y Cristo está presente. Eso se llama transustanciación. El pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso. Creemos que eso es una blasfemia contra Dios. Y es más, la Iglesia Católica enseña que el sacerdote es creador de su creador. La Iglesia Católica enseña que el sacerdote tiene tanto poder que él le puede mandar a Cristo a bajar del trono y venir al santuario y meterse en la hostia. Y le puede dar órdenes a Cristo y lo puede sacar y mover y hacer lo que quiera. Y que el sacerdote vuelve a sacrificar a Cristo sobre el altar. Y cada vez que se celebra una misa es el sacrificio de la misa mediante el cual se está matando de nuevo a Cristo, porque Él muere otra vez en el altar del sacrificio. Todo eso es paganismo. Todo eso es apostasía. Nosotros creemos en un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Y ahora Cristo es el sumo pontífice en el cielo. Y nosotros no tenemos necesidad de venir ante Dios, ante un hombre, a confesar nuestros pecados. Podemos ir directamente a Cristo y podemos entrar al santuario celestial. Ahora viene lo más interesante de todo. A pesar de que el sacerdote ofrecía sacrificios y llevaba la sangre al santuario para hacer la expiación, sin embargo había una vez al año un día de expiación. ¿Y cuándo era ese día de expiación? ¿Cuándo era? ¿Cuándo? El día de Yom Kippur, día de expiación. Era cuando se hacía la expiación final por todos los pecados. Los pecados se transferían al santuario y eso ensuciaba el santuario, y una vez al año
se tenía que hacer la limpieza, la purificación del pecado que ensuciaba el santuario. Eso se realizaba en el 10º día del 7º mes, que es el mes de Tishri, en la fiesta de la expiación. Esto vamos a entrar a explicarlo el día de mañana. Lo que es el día de expiación y lo que sucede, la ratificación del pacto en el día de expiación. Porque se hacía expiación todos los días, pero luego había un día de expiación. ¿Por qué? Si ya la sangre había sido derramada y ya el sacerdote había hecho expiación por el pecado cuando el pecador confesó su pecado, pero el sacerdote llevó la sangre dentro del santuario. Pero había un día que los pecados tenían que ser sacados del santuario y ser puestos sobre el macho expiatorio de Azazel. Eso era en el día de expiación, eso representaba el final de la obra de redención, el final del plan de salvación, cuando los pecados van a ser sacados del santuario de los reyes del cielo en el día de expiación, en el día del juicio, y van a ser colocados sobre el macho cabrío llamado Azazel, el adversario, para ser llevados al desierto. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Ahora escuchen bien. Eso sucedía una vez al año. Y en ese día, el que no se afligía y se presentaba al santuario quedaba cortado de en medio del pueblo de Dios. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 27. A los 10 días del mes séptimo será el día de la expiación, Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligir vuestras almas significa hacer ayuno. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. ¿Qué pasaba con la persona que no celebraba el día de expiación? ¿Era qué? Cortada del pueblo de Dios. Hermanos, estamos viviendo en el día de expiación. Y si nosotros no venimos al santuario y si nosotros no afligimos nuestras almas en este día de expiación, podemos ser cortados del pueblo de Dios. Vamos a entender mañana lo que es ese día de expiación tan solemne para nosotros hoy en día. Terminando el día de expiación venía la fiesta de las cabañas, que representa la segunda venida de Cristo, representa nuestra reunión con Él. Y nosotros vamos a celebrar por 7 días la fiesta de los tabernáculos. Y la vamos a celebrar con Cristo. 7 días vamos a ascender hacia el mar de cristal. Y el 8º día será fiesta cuando entremos a la ciudad de Dios. Por eso la fiesta de los tabernáculos termina con un sábado que es reposo, cuando el pueblo de Dios entre en el reposo eterno. Eso va a ser la bienvenida al reino de los cielos. Ahora, hermanos, hoy hemos visto el segundo pacto que se ratifica sobre el monte de Sión. Me quedan unos 10 minutos, según lo que me acaban de anunciar. Vamos entonces al libro de Hechos de los Apóstoles a ver qué pasó el día de Pentecostés, porque hermanos, el primer pacto se ratificó un día de Pentecostés. El segundo pacto se ratificó un día de Pentecostés. El primer pacto al pie del monte Sinaí, el segundo pacto en el monte de Sión. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. ¿Qué día? El día de Pentecostés. Y ustedes saben lo que sucedió. Vino un viento fuerte del cielo que sacudió toda la casa donde estaban reunidos.
Hermanos, el día de Pentecostés al pie del monte Sinaí, el viento que soplaba sacudió el monte y temblaba. La tierra tembló, el monte se estremecía y se sacudía. Esta vez se estremeció la casa donde estaban reunidos. ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda el cenáculo? ¿Saben lo que es el cenáculo? El aposento alto. ¿Ustedes saben dónde en Israel queda el aposento alto? ¿Dónde se reunieron los discípulos con Jesús para celebrar la Santa Cena? ¿Dónde se reunieron después de su resurrección? Donde Jesús se les apareció. ¿Dónde se reunieron el día de Pentecostés? En el cenáculo, en el aposento alto. ¿Alguno de ustedes saben dónde queda el aposento alto? ¿Dónde? Queda en Israel, sí. Queda en Jerusalén. ¿Dónde más? ¿En qué lugar de Jerusalén? Queda en la parte norte de la ciudad de Jerusalén. Queda en lo que se conoce como la Ciudadela, que fue la parte que anexó el rey David en la parte norte, y se conoce como la ciudad de David, donde está el aposento alto, donde está la tumba del rey David. Si usted se para en la puerta, para entrar al aposento alto, y usted mira, la calle va en bajada, y a menos de una cuadra, la tumba del rey fue enterrado en la ciudad de David. Esa parte que va en bajada se conoce como el monte de Sión. Ese era el nombre que tenía. El aposento alto está sobre el monte de Sión, que fue donde Dios derramó su Espíritu Santo. Y el aposento alto, que está sobre el monte de Sión, era solamente un símbolo del monte de Sión en la ciudad de Dios, que está a la parte del norte, a donde está el templo de Jehová, donde está el tabernáculo del Dios vivo. Allá fue donde Cristo se presentó. Y leamos un versículo más porque ya el tiempo se me acabó. Dice en Hechos capítulo 2 que la gente se reunió el día de Pentecostés y vieron como lenguas de fuego que descendían. En el monte de Sinaí también se vio fuego, se vio tempestad, se vio relámpago, se vio un viento recio que sacudía el monte. También dice en Hechos capítulo 2 que se reunió todo el pueblo y estaban atónitos de la maravilla, porque se hizo un estruendo. Dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre el día de Pentecostés. Se derramaron lenguas de fuego, igual que en el monte Sinaí, solo que esta vez tembló la casa sobre el monte de Sión donde estaban reunidos, y hubo un viento, hubo un estremecimiento, un estruendo, y la gente se juntó. Y Pedro les explicó lo que pasó. Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y ahí está su sepulcro. Y Pedro se paró en la calle, la gente que se había reunido, y les dijo: hermanos, ahí está el sepulcro del rey David. Pero como él era profeta, versículo 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase ¿dónde? En su trono, viendo esto de antemano, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no sabía, pero él fue el que dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios lo ha hecho Señor y Cristo. De Pentecostés, Cristo se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de la majestad de la altura en el cielo y fue hecho ministro del santuario. Fue ungido con el Espíritu Santo para ser ungido como sumo sacerdote y comenzó su ministerio en el lugar santo. Pero había un día en que el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo. Eso es lo que vamos a ver mañana, porque eso tiene que ver con el tercer pacto y la mayoría de los adventistas no saben que hay un tercer pacto. Solamente creen que hay un segundo pacto, pero mañana vamos a hablar del tercer pacto que Dios hace a través del santuario en el lugar santísimo. Bien, hoy hemos aprendido del segundo pacto y ese segundo pacto todavía está en vigencia. El tercer pacto todavía no se ha juramentado, pero va a ser juramentado. Y mañana vamos a hablar de cuando la voz de Dios se oiga otra vez y sacuda el cielo y la tierra para proclamar su pacto. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora y pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón. Inclinemos el rostro. Amantísimo Padre y Dios, una vez más te agradecemos por tanta bondad y misericordia, por esa sangre que habla mejor que la sangre del primer mártir, porque la sangre de Abel fue derramada porque él fue fiel a ti, por obedecer y ofrecer un sacrificio, un cordero sobre el altar. Su hermano lo mató. Él murió siendo justo porque por la fe Abel ofreció un sacrificio aceptable delante de ti. Pero su sangre no podía pagar por los pecados del mundo. Solamente la sangre de Cristo como cordero expiatorio paga por nuestros pecados. Y Señor, esa voz de la sangre nos habla desde el monte de Sión. Oh Padre Santo, que no rechacemos esa voz que nos habla hoy en día y nos llama al arrepentimiento, porque no podremos escapar en el día del juicio. Y cuando se juramente el tercer pacto, seremos cortados de en medio del pueblo de Dios, si no hemos escuchado la voz de la sangre que clama desde el monte de Sión, la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a vivir cada día de esa sangre expiatoria. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a venir al santuario, y aunque vengamos rojos como la grana, manchados del pecado, cargando el manto púrpura, gracias Señor, porque ya Jesús se colocó el manto púrpura sobre sí, porque Él ya lo cargó y por Él podemos salir del santuario justificados de todo pecado, libres y santos, purificados, blancos de toda inmundicia, porque tú dices en tu palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, seréis justificados. Ayúdanos a escuchar esa voz que nos reclama. Y ayúdanos a vivir en los vínculos del nuevo pacto, con la ley de Dios escrita en nuestro corazón, que al salir del santuario justificados, llevemos el cordón azul en nuestro corazón, tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Que podamos vivir atados con ese cordón azul para no pecar contra el Rey del cielo. Despídenos con tu bendición. Te lo agradecemos en el nombre